¿Todos listos? Lo hacemos. Así que, jóvenes, esto es el campamento Mutación. Campamento por Zoom en la historia. ¡Gloria a Dios! ¡Aplaudan ahí en su casa! Y creo que siempre escuchamos esto en los campamentos y voy a ser sincera, yo decía, nada, no puede ser tan real. Y sí, ahora que estamos, yo que estoy con Mati ya predicó una vez, estamos de este lado, yo digo, uy, no, sí, era verdad, era verdad. Pero bueno, vamos a repetir todo lo mismo, no, mentira, no vamos a repetir todo lo mismo, vamos a hablar. Claro, sí, es un resumen. Bueno, como hablaban esta tarde los predicadores que hablaban de que cada uno de nosotros tiene un ADN, ¿no? Que nacemos con un ADN, ¿sí? Y sabemos que Dios nos diseñó, que Él fue quien diseñó a cada uno de nosotros. Y Él nos diseñó con un propósito, ¿sí? Y muchas veces, como decían los pastores ahí de Paraguay, nosotros a veces cuando nacemos, ¿sí? Después a medida que vamos creciendo, es como que dejamos a un lado por ahí ese diseño que Dios preparó para nosotros, muchas veces sin darnos cuenta, y muchas veces dándonos cuenta avanzamos sin pensar en ese propósito, sin prestarle atención por ahí a ese propósito, ¿sí? Lo dejamos de costado, lo dejamos de lado, ¿sí? Y antes de seguir, quería decirles el título que tiene esta prédica, ¿sí? No, lo digo yo. Sí, yo voy a decir la parte que yo dije y él, como siempre, su parte. El título de la prédica es Atento a mi radar. Es así, porque es un radar. Claro. Sí, claro, sí, está bien. Bueno, para que robaran una sonrisa a la gente, para despertarlos un poquito. A Juanchi más que nada, que se está durmiendo, ahí lo veo. Sí, ahí lo Qué malo, está despierto, sí, lo estamos viendo. Así que bueno, atento a tu radar. Así que hoy te vamos a contar un poquito de lo que es un radar y que estés atento. ¡Pip, pip! Sí. Lo va a decir cada rato, seguramente. ¿Y qué es un radar? Decirle al que está a tu lado, ¿qué es un radar? ¿Qué es un radar? ¿Qué es un radar? ¿Qué es un radar? Un radar es aquello que nos indica dónde estamos, hacia dónde tenemos que ir y por dónde tenemos que ir, ¿sí? Por ejemplo, si yo hoy me pierdo en un bosque, en una isla, acá está Maru, mi cuñada, que siempre le digo que nosotros tenemos que aprender a vivir en cualquier lado. Si tenemos una olla, vamos a usar una olla. Si tenemos un tenedor, vamos a usar todo un tenedor. Bueno, hoy no, porque bueno, la pandemia y todo eso, hoy no, pero en otros momentos seguramente que sí. Y yo decía esto, que tenemos que aprender a sobrevivir si nos perdemos en un bosque, por ejemplo, ¿no? Si yo hoy me pierdo en un bosque, en una isla, no va a ser lo mismo si yo tengo un radar que me ayude, que me guíe, ¿sí? Yo teniendo un radar, voy a saber cómo encontrar la salida, por dónde tengo que ir, ¿sí? Pero si no lo tengo, por ahí me va a ser un poco más complicado. Tal vez caminando, mirando, voy a encontrar la salida, o tal vez no. Pero es mucho más fácil cuando yo tengo mi radar, ¿sí? Ese que me guía, ese que me lleva a destino, ¿sí? Así nos pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ¿sí? A vivir adentro de mí, y es ahí donde Él pasa a ser nuestro radar, ¿sí? Es ahí donde Él se transforma en mi radar. Y con esto los voy a invitar a que podamos ir a la Biblia, ¿sí? A Hechos 24, versículo 16. Versión Reina Valera. 1960. Sí. Cuando lo tengan pueden decirnos así, que es una señal de amén. De amén o de lo tengo. Amén. O bueno, seguí. Ahí está, ahí vamos. Hechos 24, 16. Dice así: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios
y ante los hombres. Amén. 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 Eso era lo que el apóstol Pablo escribía, ¿sí? En una circunstancia en donde seguramente fue una de las más difíciles o uno de los momentos más interesantes de la vida de Pablo, en donde quizás él se estaba defendiendo, donde él de repente estaba siendo, perdón, acusado, y él estaba defendiéndose de alguna manera. Pero el apóstol se encontraba bien tranquilo porque la conciencia que él tenía no estaba siendo ofensiva ante, primeramente, Dios ni ante la gente. Y él estaba tranquilo porque él sabía que estaba obedeciendo a su radar. Él sabía que él estaba yendo por donde el radar lo había indicado. El apóstol Pablo tenía en claro a quién seguía, tenía en claro que Jesucristo era su radar, que él estaba haciendo lo que Dios lo había llamado y ya había predestinado a hacer para su vida. Él se encontraba en una situación seguramente muy difícil, pero su conciencia estaba limpia, tranquila. Quizás lo iban a acusar y quizás lo iban a llevar a la peor muerte, pero él tenía una conciencia tranquila. ¿Por qué? Como les decía, estaba atento a su radar. Él sabía que estaba en buenos pasos. Y qué lindo es saber obedecer al radar, qué lindo es decir, wow, yo leo la historia de Pablo y digo, qué lindo, qué alegría ver cómo obedecer al radar, cómo uno puede estar con seguridad, cómo uno puede estar con los pies bien firmes en la roca, cómo uno puede pararse ante cualquiera y decir, yo tengo la conciencia tranquila, limpia. Pero, ¿saben? Hay veces que donde el radar nos va a hacer, un ejemplo, yo tengo el radar y estoy buscando algo o estoy yendo hacia un objetivo. Y el radar me dice, es por acá. Y a veces el radar nos va a indicar caminar o atravesar lugares en donde para nuestros ojos humanos ese camino es imposible, donde ese camino lo podría hacer, pero no solo, sino si tuviese cierta cantidad de dinero, o si tuviese cierto estudio, o si tuviese un amigo que me ayude, solo no podría hacerlo. Radar, hasta acá llego yo con mi fuerza. Y como les decía, es lindo ver cómo otros han caminado en la Biblia, pero cuando nos toca a nosotros y vemos por donde el radar nos indica caminar, ahí se torna un poquito más complicado. Ahí dice, ay, no quiero estar tan atento a mi radar. Y hay muchos, a veces, en ocasiones solemos, hacernos los panchos y guardar el término pancho es hacerse el tonto y guardar el radar y ir para la izquierda a los Jonás, ¿no? Así que te vas para otro lado. Pero en la Biblia vemos este ejemplo del apóstol Pablo que de repente él estaba consciente, tranquilo, que él obedeció y estaba firme en su palabra. Pero hubo situaciones en donde hay un hombre, escribe la Biblia, es una historia muy conocida, que los que estamos en Argentina estamos viendo la historia de Jesús en un canal de televisión, la telenovela, y hace poco creo que lo dieron, yo no la sigo mucho, pero dieron un milagro, está el milagro famoso de cuando hubo un mutante. Yo le digo mutante porque hizo algo que un humano no puede hacer hoy en día, nadie lo puede hacer, ni hoy, ni hace 1000 años, hace miles de años lo hizo él, que fue caminar sobre las aguas. Pedro tuvo la dicha, la suerte, la oportunidad de caminar sobre las aguas. Y eso no lo puedo hacer yo, no lo podés hacer vos, no lo puede hacer nadie. Ningún ser humano puede caminar por el agua por leyes físicas, ¿no? Creo yo, tanto no entiendo. Y esta persona pudo caminar. Y cuenta la historia, ¿no? Que Jesús estaba, pero yo pensaba que era un fantasma, él decide confrontarlo a Jesús y decirle, si eres el Hijo de Dios, soltá la palabra y yo voy caminando y voy haciendo hacia vos. Y él hizo una serie de pasos, pero lamentablemente, dice la historia, que él vio a su alrededor, sintió quizás miedo, sintió frustración, decepción, porque de repente se sintió solo y se hunde. Y ahí lamentablemente él estaba mirando al radar, pero de repente se distrajo, estaba caminando donde el radar le decía, pero de repente, ¡pum!, se hundió, perdió la fe. Y eso es lo que a veces nos pasa, el miedo, esa situación en donde nos paralizamos y perdemos la vista de nuestro radar, perdemos la vista de nuestro objetivo, en donde el radar nos está mandando a caminar y le prestamos más atención alrededor, nos enfocamos más en la tormenta, en la dificultad, nos enfocamos más en lo que de repente se torna nuestro problema y le damos lugar a nuestras emociones, le damos lugar a nuestros pensamientos, le damos lugar a lo que realmente no tenemos que darle lugar. ¿Por qué? Porque no estamos atentos
a nuestro radar, porque no estamos atentos a lo que Dios quiere para mí y para vos. Amén. A veces nos pasa eso, ¿no? A medida que vamos creciendo, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que va a llegar un momento en nuestra vida donde vamos a tener que lidiar con nuestras emociones, que vamos a tener que enfrentar por ahí esas emociones que muchas veces surgen, a veces por cosas que nos pasan, por cosas que nos tocan vivir, y vamos a tener que enfrentar esas emociones, ¿sí? Vamos a experimentar sentimientos y reacciones emocionales en nuestra vida. Pero nosotros no tenemos que negar eso, ¿sí? Ni tampoco sentirnos culpables, porque muchas veces nos pasa que nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, todo bien, ¿sí? Con esto no quiero decir que vamos a andar por la vida contándole a todo el mundo lo que nos pasa, porque por algo Dios puso a personas para que sean nuestro radar, ¿sí? Hoy nosotros hablamos que Jesucristo es nuestro radar, ¿sí? Pero también tenemos a esas personas que son nuestros líderes, que son nuestros apóstoles, ¿sí? Que son esas personas que nos van a guiar y que Dios va a usar como radar para llevarnos a destinos, ¿sí? Para encaminarnos y para mostrarnos hacia dónde tenemos que ir. Pero muchas veces nos pasa esto, que tenemos que enfrentar nuestras emociones y nosotros tenemos que saber que necesitamos aprender a manejar esas emociones, esas malas emociones que a veces vienen, esos malos pensamientos que a veces vienen a nuestra vida, ¿sí? Y saber que nos va a ser más difícil aprender a manejarlo cuando nosotros entendemos que tenemos que dejar de confiar en esas emociones, ¿sí? Que nosotros tenemos que aprender a dominar esas emociones. El Espíritu Santo trabaja en nosotros como radar, pero muchas veces lo dejamos a un costado, ese radar, y no lo queremos escuchar. Muchas veces ese radar nos está mostrando y nos dice, no, por ahí no es, pero no, yo como cabeza dura digo, no, no importa, no lo escucho, ¿sí? Muchas veces ese radar me muestra que eso está mal, que no tengo que ir por ahí, y sin embargo yo sigo escuchando mis emociones, ¿sí? Nosotros no tenemos que negar que estamos teniendo un problema con nuestras emociones, sino tenemos que ir a ese punto, ¿sí? Reconocer en donde estamos mal, ¿sí? Yo no puedo levantarme hoy mal, sin ganas de adorar al Señor, y no adoro al Señor. No, yo tengo que dominar esas emociones. El Espíritu Santo sin duda me va a hablar a mí y me va a decir que yo tengo que seguir alabándolo, adorándolo, pero muchas veces nosotros, ¿qué elegimos? Escuchar lo otro, escuchar nuestros pensamientos, y como decía el líder David Miranda, esto de que no nos puede dominar eso, ¿sí? Nosotros no podemos dejarnos llevar por esos pensamientos. Si el radar te está dando la señal, ¿sí? Para que vos dejes de escuchar esos pensamientos, tenés que hacerle, ¿sí? Tenés que seguir esas señales. Muchas veces pensamos que el que está a nuestro lado, el que está enfrente, o el que nos lastimó, el peor enemigo, y no nos damos cuenta que el peor enemigo muchas veces podemos ser nosotros mismos. Podemos ser nosotros mismos quienes nos alejamos de la presencia de Dios, podemos ser nosotros mismos quienes dejamos de adorar a Dios porque hoy no tengo ganas, porque hoy me levanté triste, porque hoy me levanté mal, ¿sí? El diablo es astuto y el diablo muchas veces usa nuestras emociones para que nosotros dejemos de escuchar a nuestro radar, para que nosotros dejemos de escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, como decíamos hoy, sin duda viene a nosotros, a nuestra vida, pero somos nosotros quienes lo dejamos de escuchar muchas veces, quienes dejamos que Él, esas señales, pasen de largo, que esas señales, o como decía hoy, que a veces nos perdemos, ¿sí? O como hablaba Matías, esto de que Pedro estaba en la tormenta, y él lo que hizo es prestarle más atención a la tormenta, en vez de ver lo que le estaba diciendo su radar, en vez de ver lo que le estaba diciendo Jesucristo, ¿sí? Muchas veces prestamos más atención a la dificultad, a cómo me siento, y no a lo que Dios me está diciendo, ¿sí? Yo soy una persona que antes de llegar a Cristo era depresiva, vivía mal,
y me dejaba llevar con mis emociones. Si yo me levantaba mal, yo ya para mí no quería hacer nada y no quería ver a nadie. Y entonces hoy lo que yo les quiero decir es que nos tenemos que enfocar en lo que nos dice nuestro radar. Lo que tenemos que hacer es prestarle atención a lo que dice tu radar. Si tu radar te está diciendo, dale, dale para adelante, levantate, sí que nos vamos a caer en este camino. Por ahí nos vamos a perder, por ahí vamos a estar en un momento donde decimos, no hay salida, no encuentro la salida, estoy buscando y no sé, pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque no escuchás a tu radar. Porque lo único que escuchás son tus emociones, eso que te dice vos no vas a poder, a vos no te va a salir, dejá porque vos esto no lo vas a aprender nunca, y no, lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar más a nuestro radar. Si nosotros escucháramos más a nuestro radar, nos evitaríamos un montón de cosas, ¿sí? Por ahí viene la frustración, ¿por qué? Porque no escuchamos a nuestro radar. Viene el dolor porque no escuchamos a nuestro radar. Vienen las dificultades y nosotros no las podemos pasar porque no escuchamos a nuestro radar. Y nosotros tenemos que tener algo bien en claro, y con esto los voy a invitar a que puedan ir a la Biblia, ¿sí? En Sofonías 3:17, versión PDT. Sofonías 3:17, versión PDT. Sofonías 3:17, capítulo 3, versículo 17. Y dice así: el Señor, tu Dios, está en medio de ti. Él es un guerrero que da la victoria. Con regocijo demostrará su alegría por ti. Tendrá un nuevo amor por ti. Festejará por ti con cantos alegres. Amén. Amén. Dios. Muy bien. Jehová, Dios, está conmigo y está con vos. Él está ahí peleando, no te sientas solo. Cuando el radar de repente, que es el Espíritu Santo, que es Dios, incitándote a que sigas caminando, que te está direccionando, no te sientas solo, no pienses que es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. Hoy les comentábamos de lo que fue este hecho de esta persona de Pedro que caminó por las aguas. Y todos, yo personalmente, cuando lo encuentre en el cielo y corra a Pedro y le diga, Pedro, vos hiciste lo que nadie hizo, vos caminaste por el agua, vos diste 1, 2, 3, no sé cuántos pasos por el agua, vos fuiste único. Él fue un mutante, como les decía, él fue un mutante. Y le voy a preguntar, seguramente, todos le habrán preguntado, los que ya lo contaron, ¿qué fue? Decime qué sensación, qué se siente. Es como caminar por el agua, es como caminar por la arena, perdón, es como caminar, no sé, contame por el pasto, porque ¿qué sensación se siente? Yo creo que, o me gustaría escuchar esta respuesta de Pedro, que él me diga, ¿sabes? De esa noche puedo contarte muchas anécdotas, puedo contarte el fuerte viento que me hizo dar miedo, puedo contarte la sensación del agua, puedo contarte el frío que hacía, o cualquier cosa te puede contar. Pero él seguramente va a decirte, lo más lindo de esa noche no fue caminar por el agua. Lo más sorprendente no fue dar 5 o 10 pasos por el agua. Lo más lindo de esa noche fue sentir el brazo del maestro, de mi radar, que me sostuvo de mi mano derecha, que me levantó hacia arriba, que me abrazó y me dijo, hombre de poca fe, hacele caso a tu radar. Si él te manda por ahí, no tengas dudas. Yo creo que Pedro lo más que se acuerda de esa noche es el brazo de Jesús, es el brazo de ese amigo, es el brazo de su maestro que lo sostuvo y lo levantó y no lo dejó que se hunda. El agua pasó en segundo plano, es más, él volvió caminando a la barca sobre el agua y eso no le importó, porque el brazo del maestro, el brazo de su radar estaba ahí con él. Y si hoy vos te sentís caminando por el agua y estás viendo la tormenta y estás viendo alrededor, quédate tranquilo, que si el radar, que si el Espíritu Santo te incitó, te movió y te está diciendo que es por ahí, seguí caminando, seguí confiando, seguí creyendo, que vas a pasar. Quizás alrededor te van a decir, sos un loco, eso no es normal, eso es de un mutante,
pero quédate tranquilo que estás yendo por buen camino. Así que bueno, seguí creyendo, seguí buscando de Dios y seguí caminando por las aguas, porque Dios te está llevando por el mejor camino. Gloria a Amén. Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, y por último, como para cerrar, ¿sí? Para que nosotros tengamos en claro, para que esas emociones, ¿sí? Que muchas veces vienen a nosotros, no nos dominen, tenemos que tener presente siempre que mientras nosotros tengamos la palabra de Dios, nada nos va a poder derribar, ¿sí? Vamos a ser victoriosos. Si yo tengo la palabra de Dios, si yo estoy en oración y escucho a mi radar, voy a salir victorioso de la mano del Padre, de la mano de Dios, ¿sí? Y como hablábamos hoy, ¿sí? Tenemos que tener estas herramientas siempre en nuestra vida, ¿sí? Y algo importante, ¿sí? Que también tenemos que saber que no nos va a pasar esto de controlar mis emociones de un día para el otro. Tal vez sí, en algunas personas, tal vez pueda suceder, pero en muchas ocasiones va a pasar que no surge naturalmente, no es que el Espíritu Santo entró en mí y yo ya cambié, mis emociones ya cambiaron, no, va a llevar un tiempo, va a llevar un proceso, ¿sí? Pero lo que yo tengo que hacer es meterme en la palabra de Dios, es estar en oración y escuchar esos radares que Dios puso para que yo pueda encontrar el camino perfecto, para que pueda encontrar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Sí, yo hoy, bueno, nosotros los queremos animar a que hoy pongan a los pies de Jesucristo, que es aquello que no puedes controlar, que es aquello que te está robando el sueño, que es aquello que te hace llorar, que es aquello que te lastima, que es aquello que está en tus pensamientos, en tu mente, que es aquello que no te deja avanzar y muchas veces no te deja escuchar este radar. Hoy los animo a que puedan ponerlo a los pies de Cristo, ¿sí? Que puedan derramar su corazón a los pies de Cristo y puedan decirle, Señor, yo no estoy controlando esto. Yo no estoy controlando esta emoción que me está pasando. Yo no quiero adorarte solo cuando las cosas salen bien, sino que quiero adorarte en todo tiempo y en todo momento, porque muchas veces adoramos a Dios cuando estamos bien, o muchas veces adoramos a Dios cuando estamos mal y ya no encontramos más salida. No, lo que tenemos que saber es que hay alguien que es poderoso para cumplir lo que prometió, y ese es Dios. Entonces, dedícate a escucharlo todos los días, aunque no tengas ganas, aunque te sientas mal, reconoce que estás mal y escucha ese radar, que es el único que te va a poder ayudar, que es el único que te va a poder mostrar el camino. Amén. Amén. Muy bien. No, vamos a orar. Que Jesús pasa a ser ese agente o ese cambio o eso que produce para sustituir esa naturaleza o ese ADN pecaminoso que había dentro de nosotros para sustituirlo con el ADN de Jesús. Y temprano decíamos que nosotros pertenecemos a este mundo, pero no somos parte de él. Vivimos acá, padecemos situaciones acá, caminamos acá, pero no somos de este mundo. Nuestro gobierno es un gobierno celestial. Nosotros nuestra vida no solamente se maneja a través de este plano o de este tiempo natural, sino que nosotros trascendemos a la eternidad con Cristo Jesús cuando lo aceptamos y lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora bien, al hablar de mutación, estamos hablando de cambios. Y los cambios se producen a través de ¿qué? A través de una transformación. Es necesario que haya una transformación para que ocurra una mutación. Y cuando hablábamos de eso, hablamos de una acción y hablamos de un efecto. Una acción que en nosotros es producida a través del Espíritu Santo y que como efecto lo vamos revelado en nuestras vidas y en nosotros. Ahora, la palabra transformación significa dar otra forma, otro aspecto a algo o a alguien que ya lo tenía. Pero, ¿qué significa esto de dar otro aspecto, otra forma a nosotros como cristianos? Deberíamos cambiar nuestro comportamiento como hijos de Dios para ser un poco más iguales a Cristo, vivir guiados por una serie de normas y regulaciones. Y una de las cosas que a mucha gente
ha alejado del evangelio y lo ha alejado de los caminos de Dios, es que se habla del cristiano, se habla del evangelio como un caminar en lo cual hay prohibiciones y hay reglas. Un evangelio en el cual te prohíben hacer cosas. No es que yo no quiero ser cristiano porque cuando soy cristiano me van a prohibir que yo salga, me van a prohibir que yo esté con mis amigos, me van a prohibir que yo haga esto, me van a prohibir que yo haga lo otro. Y no se trata de prohibiciones. Se trata de que cuando conocemos a Jesús y decidimos permitirle al Espíritu Santo que trabaje en cada uno de nosotros, ocurre esa mutación y no es que nosotros tengamos prohibiciones, es que simple y sencillamente en nosotros todo cambia y queremos tener ese estilo de vida diferente y queremos caminar conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Ahora bien, no siempre para nosotros como seres humanos y con nuestra mente y con nuestra lógica, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque muchas veces, para lo que nosotros es bueno, para Dios no lo es. Muchas veces, lo que para Dios es bueno para nuestras vidas, nosotros pensamos y creemos que no lo es. Así que esto de hablar de mutación y esto hablar de transformación es hablar de un proceso de cambio que no lo podemos ver con nuestra manera de pensar y con nuestra propia lógica. Hablar de mutación es hablar de algo, de un proceso y de un cambio que se da en nuestras vidas de manera sobrenatural. Para eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Para eso tenemos que ser transformados primeramente en nuestra mente. Todas las cosas que nosotros vemos creadas hoy en el mundo primero tuvieron que ser pensadas. La casa en la cual donde viven cada uno de ustedes primero tuvo que ser pensada por alguien, por un constructor, por un arquitecto, por un ingeniero. Primero estuvo en su mente. Al estar en su mente, él plasmó eso que estaba en su mente a papel. Luego que diseñó todo lo que iba a ejecutar, eso fue llevado a la realidad y así vivimos y así se da en nosotros también. Lo que pensamos y en lo que pensamos y en lo que mantenemos nuestro pensamiento, eso tarde o temprano va a tener efecto en nuestro corazón y va a dar a luz. Por eso es que es muy importante que tengamos cuidado en lo que estamos pensando. Ahora bien, el libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 23 nos dice que hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y hace un tiempo, en un en vivo que tuve con la líder Antonella, ella nos comentaba del proceso de transformación de una oruga. Ahora bien, ¿qué me gustó de este proceso de transformación de la oruga? Es que cuando el gusano, cuando la larva ya nace, el gusano viene en su interior, ya viene poseyendo aquello que la va a transformar en una mariposa. ¿Sí? No es que la oruga tiene que sufrir o tiene que ser agregado algo externo en ella para que ella pueda producir ese cambio. La oruga y el gusano desde que nace viene en su interior con todo aquello que lo va a llevar a ser una mariposa. No es que ella adquiere, no es que toma algo de aquí, no es que toma algo de allá para ser transformada. En su interior y en su diseño ya viene ejecutado todo aquello que la va a transformar en una mariposa. Y el libro de Efesios también nos dice que nosotros fuimos diseñados desde el principio de los tiempos, desde que Dios, antes de que nosotros llegáramos a esta tierra, ya Dios nos había diseñado y nos había diseñado para todas buenas obras. Eso quiere decir que el talento que ha sido depositado en cada uno de nosotros, que lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, que para lo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros, eso ya está dentro de nosotros. Eso desde el diseño de Dios ya vino incorporado dentro de nosotros. Ahora, lo que hacemos nosotros o no para desarrollar ese don, ese talento, eso que Dios ha incorporado en nuestras vidas, depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Y es que la oruga tiene todo lo necesario para ser transformada en una mariposa, pero influye lo que ella alimente para llegar hasta ese lugar.
Ella es predestinada para llegar a ese lugar, así como cada uno de nosotros hemos sido predestinados para algo glorioso, así como cada uno de nosotros hemos sido predestinados para un futuro exitoso, para la gloria en Cristo Jesús por medio de su gracia, pero es importante que tomemos la decisión de dar ese cambio. Cuando hablaba en un principio que hablábamos de la mutación, hablamos de una acción y hablamos de un efecto. La acción ejercida por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y el efecto es lo que otros van a ver a través de nosotros de cómo proyectamos a Cristo Jesús. Ahora bien, el libro de Proverbios en el capítulo 23, versículo 7, para los que están tomando notas, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. De acuerdo a lo que tú pienses, eso va a estar en tu corazón, así tú vas a hacer. A Dios no lo podemos engañar. Entre nosotros quizás podemos aparentar ser de alguna manera, dentro de nosotros quizás podemos, digamos que podemos engañar a otros de acuerdo a nuestras actitudes para con los demás, pero a nuestro Señor no lo podemos engañar. Así que en base a Proverbios 23:7, podemos decir que nuestro pensar, lo que nosotros pensamos, en lo que dedicamos tiempo pensando, va a determinar lo que nosotros somos hoy en día aquí en la tierra y va a determinar lo que vamos a hacer. Lo que pensamos, si permanece demasiado en nuestra mente, eso va a llegar a nuestro corazón y va a determinar la forma en que tú y yo vamos a hacer. El pensar determina si tienes gozo y paz. Las personas que de repente están en una tristeza o caen en un dolor, en una situación de depresión, a menos que sea una depresión que haya sido determinada clínica, que sean factores genéticos que influyan en esa depresión, toda depresión comienza con pensamientos. Pensamientos de no puedo, pensamientos de no soy suficiente para, pensamientos en que quizás desde pequeño te dijeron que no era suficiente, que no ibas a lograr las cosas, que no ibas a hacer lo que tú pensaste que podías hacer. Y todos esos son pensamientos que el enemigo ha ido depositando en nuestra mente para poder intentar movernos del propósito de Dios, que desde un principio fuimos diseñados para ello. El campo de batalla del enemigo es nuestra mente. Él va a trabajar en nuestra mente y va a ir sembrando pequeños dardos día a día, con tiempo. Si hay alguien que es persistente en lo que hace, es el enemigo. Él siempre está buscando de darle una vuelta para poder alcanzar su objetivo. La diferencia para él y la diferencia para con nosotros es que ya nosotros tenemos la victoria sobre él. Amén. Ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Ya Jesús nos entregó la victoria sobre esas situaciones. Ya Jesús nos entregó la antorcha para poder caminar y poder ir al frente en estas batallas y en todo eso que se nos presenten. Por eso terminamos actuando de la forma en que pensamos. Como pensamos, actuamos. Y como actuamos, y es nuestra actitud, la forma en que actuamos, también lo que va a determinar qué tan lejos lleguemos en nuestra vida. Ahora bien, quiero decirte algo. Tú puedes pensar a propósito. Y me dirás, ¿cómo es eso que puedo pensar a propósito? Tienes que enseñar y tienes que educar a tu mente a que piense como Dios quiere que tú pienses. La palabra de Dios nos indica que tenemos que tener la mente de Cristo. La mente de Cristo es pensar como Dios piensa, es querer lo que Dios quiera, es tratar de alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcanzamos. Y no solamente es dejar que nuestra mente piense y piense vagamente y pensamientos lleguen. No, podemos enseñar a nuestra mente y podemos educar a nuestra mente a que piense en lo que Dios quiere que nosotros pensemos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que tú pienses? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo piense? En su palabra. En su palabra tenemos que saturar nuestra mente de la palabra de Dios. No podemos darle pie al enemigo en nuestras vidas para que introduzca pensamientos en nuestra mente que no van acorde al plan que Dios ya trazó para cada uno de nosotros. Ya Dios diseñó, ya Dios estableció. El éxito de tu vida ya está decretado, ya eso fue plasmado. Ya tuviste el paso, ya conoces a Jesús.
Ya el primer paso lo tienes, ya has caminado con Jesús. Quizás si eres líder, ya has dado ese paso, ya conoces, vives de la palabra de Dios, caminas conforme a la palabra de Dios, guías a otro de la palabra de Dios, pero hay situaciones en las que sientes en que tu mente no está pensando, hay situaciones en las cuales sientes de que perdiste la batalla, de que hoy día fallé, en que voy a recaer en esto, y este es otra de las cosas que quiero decirte. Y es que como hijos de Dios, como seres humanos, como personas que vamos mutando hasta ser y llegar a esa estatura, como dice la palabra, del varón perfecto, hay cosas que vamos a hacer para toda la vida. Y esas cosas que vamos a hacer para toda la vida es enseñar y pensar lo correcto y pensar como Dios quiere y pensar en su palabra. Ahora, solo tú puedes hacer algo sobre tus pensamientos. Quizás puedes decirme, pero es que la tentación o lo que estoy atravesando en mi vida es muy fuerte y siento que yo no puedo con esto. Siento que estos pensamientos que llegan a mí son más grandes que mi fuerza. Siento que no puedo avanzar mucho más. Siento que estoy estancado. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que no hay tentación que provenga a cada uno de nosotros que Dios no sepa que tú y yo no podamos soportar. Eso quiere decir que nada de lo que atraviesas en tu vida, nada de las situaciones que atravieses va a ser más fuerte de la fuerza que hay en ti y de la fuerza que el Espíritu Santo que vive en ti te da para superar y alcanzar las cosas. Nunca más tienes que decir no puedo. Eso debemos arrancarlo de nuestro vocabulario, eso debe ser desarraigado totalmente de nosotros. Sí podemos porque Jesús vive en nosotros, sí podemos porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Él nos da la suficiente fuerza para poder superar sea lo que sea que estés atravesando hoy en día tu vida. El Espíritu, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, no hay poder más grande que eso, no hay un poder que tenga mayor fuerza que el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Ese Espíritu Santo es el que mora en cada uno de nosotros. Así que tú dime, ¿qué puede ser imposible para aquel que resucitó de la muerte? ¿Qué puede ser imposible de lograr para aquel que venció a la muerte y nos trajo vida a nosotros y nos trajo vida en abundancia? ¿Qué hay de imposible para Dios? ¿Qué hay de imposible para nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, de alcanzar algo? Cuando empezamos a comprender esto y cuando llega esa revelación a nuestras vidas, entendemos que sea lo que sea que estamos pasando, sea lo que sea la situación que podamos estar atravesando, eso no es nada con el poder de Dios. Sea lo que sea que estás atravesando, eso no es nada con el poder de Dios. Si quizás esta situación de pandemia o esta cuarentena en casa te ha hecho pensar de que no puedes, te ha hecho atravesar situaciones en las cuales es muy fuerte o sientes que ya no puedes más, sí puedes, porque el poder de Dios vive en ti, porque el poder de Dios ha sido depositado en ti, porque eso que resucitó a Jesús de la muerte mora en ti. Así que ese mismo poder que fue depositado, que está en cada uno de nosotros, es el poder que tenemos nosotros para transformar y para mutar en eso que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice, cuyo pensamiento en Dios persevera. Quiere decir, cuando hablamos de perseverar, hablamos de algo que tenemos que hacer día a día y constantemente. Cuando hablamos de perseverar, es que van a haber situaciones en las que vamos a sentir que no podemos, pero tenemos que perseverar para alcanzarlo. Cuando hablamos de perseverar, quiere decir que hay momentos en los cuales vamos a sentir, no puedo, pero tengo que perseverar, tengo que continuar, tengo que dar una milla extra, tengo que caminar un poco más, tengo que seguir batallando, tengo que dar un paso más. Eso habla de perseverar. Y dice, cuyo pensamiento en Dios persevera, tenemos que perseverar en pensar lo bueno es pensar en la palabra de Dios. Y dice, en ti ha confiado. Cuando hablamos de confianza, hablamos de seguridad. Cuando hablamos de confianza y de seguridad, hablamos de fe. Ahora, ¿qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Es creer. ¿Y en qué vamos a creer? En lo bueno. ¿En qué vamos a creer? En lo positivo. Ahora, no estoy hablando de positivo como corriente ideológica como la plantea el mundo.
Estoy hablando de positivo en lo bueno que es Dios. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo afable, en eso tenemos que pensar. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr esa mutación o transformación de nuestra mente? Porque si bien es cierto, podemos decir que Cristo tiene el poder, que Cristo nos ayuda, que Cristo nos transforma, pero ¿cómo puedo permitirle a Dios que transforme? Lo primero que quiero decirte sobre esto es que tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que tomar la decisión. Siempre le digo a la gente que Dios está a una oración de donde estamos nosotros. Tu respuesta a la situación que sea que estés atravesando, tu respuesta a lo que le estás pidiendo a Dios está simplemente a una oración de distancia. Dios ya preparó las respuestas y vuelvo y te digo, desde un principio Dios diseñó para que nosotros hagamos cosas buenas. Desde un principio Dios ya estableció lo que íbamos a hacer. Los tropiezos que se nos presenten en el camino, ya Dios también tiene respuesta para cada uno de ellos. Pero si no vamos a la fuente, si no vamos al lugar santísimo, si no vamos a ese lugar donde podemos encontrar las respuestas, difícilmente vamos a alcanzar ese cambio en nuestra manera de pensar. Ahora bien, 2 Corintios 13:18, en la versión que tengo, dice así: mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor mismo. Cuando hablamos de esto, que de a cara descubierta, mirando y reflejando esa gloria del Señor, instantáneamente me llevó al momento en cual Moisés estaba liderando al pueblo de Dios. Moisés, como líder, siempre va a ser ejemplo para nosotros los que liderizamos a otros. ¿Por qué? Moisés verdaderamente tenía que tener una conexión real con Dios. Moisés verdaderamente tenía que orar y tenía que introducirse en una dimensión y en el lugar santísimo. Moisés no tenía la palabra de Dios como la tenemos nosotros hoy en día. Hoy en día, si nosotros tenemos una situación, nosotros vamos a la palabra de Dios y buscamos respuesta. Moisés tenía que ir directamente y sentarse al fuego de Dios y pedirle: Dios mío, háblame, tráeme esa revelación a mi vida. Moisés, como líder, de Moisés murmuraban, de Moisés criticaban, incluso querían apedrearlo. Pero hay un momento en el cual Moisés va al monte Sinaí y cuando se le presenta y Dios le entrega los 10 mandamientos y toda esta situación hermosa que se presenta en ese lugar, dice que cuando Moisés baja del monte, su cara estaba muy resplandeciente. Era tanta la gloria de Dios que Moisés había visto que su cara estaba resplandeciente. Ahora bien, esa misma situación que vemos es la misma situación que Pablo nos habla en este lugar, en esta carta, la segunda carta a los Corintios. Y a su vez, Pablo agrega que ese velo evitó que vieran cuando la gloria se iba desvaneciendo. Ahora bien, cuando hablamos de velo, cuando hablamos de ese velo de que hablamos, ese velo es el que ha sido puesto en nuestra mente que evita ese proceso de transformación. Ese velo puede significar orgullo, ese velo puede significar dureza de corazón, ese velo puede significar aquellos que rechazan el arrepentirse. Ese velo es todo aquello que ha sido depositado en tu mente. Ahora, cuando algo es depositado en nuestra mente, para que dé fruto de ello, tiene que ser progresivo, tiene que ser constante. Tienes que ser constante, batallando contra eso. Puede que un día sientas que flaqueaste, no importa, 70 veces cae el justo, 70 veces se levanta. 70 veces 7, 70 veces, si me caigo me vuelvo a levantar y sigo batallando. Si me caigo no importa, ya eso pasó, me vuelvo a levantar, sigo andando. Solo Jesús es capaz de transformar nuestras vidas al punto de poder quitar cualquier velo, egocentrismo, arrogancia, sea lo que sea, no sé tratar con los demás. Jesús tiene el poder para quitar ese velo y para que sin velo es tan tremendo que podemos ir delante de la presencia de Dios hacia el lugar santísimo y cuando nos llenamos de su presencia, porque ese velo es retirado y cuando no hay velo podemos ser como un espejo de la gloria de Dios. La gloria que podemos reflejar, la gloria de Dios
Imagínate caminar y que otros puedan ver la gloria de Dios en lo que tú haces, que otros puedan ver a Dios reflejado en tu vida, que de la manera en que tú camines, de la manera en que tú actúes, puedan ver a Dios. Ahora, la gloria que el Espíritu imparte en nosotros, déjame decirte que es superior en calidad y en duración a la que Moisés experimentó, porque Moisés vivía y vivió de acuerdo a una promesa de que iba a venir un Mesías a restaurar a su pueblo. Nosotros ya vivimos de esa promesa. Moisés vivía bajo la ley, Moisés vivía bajo estatutos, nosotros vivimos bajo gracia, bajo la gracia de Dios. Pero para entender gracia hay que transformar nuestra mente. En el Evangelio de Dios vemos la verdad de Cristo y vemos cómo esa verdad transforma nuestra moral a la medida que entendemos su palabra y a la medida que usamos. Cuando aprendemos que la vida de Cristo, podemos entender lo maravilloso que es y podemos aprender lo que Dios le gusta que nosotros hagamos. Ahora, cuando tenemos una relación de amigos, de pareja, de noviazgo, lo que ya están casados, para tú saber lo que a tu esposo o a tu novia le gusta, tienes que conocerla. Verdaderamente conocemos qué es lo que le gusta a Dios. Verdaderamente conocemos lo que Dios le agrada de cada uno de nosotros, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y a medida que nuestro conocimiento en la palabra de Dios se profundiza, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a cambiar y el que nos va a ayudar a llegar a ser como Cristo en una experiencia progresiva. Hay personas que cambian drásticamente y como hablábamos de la mutación al comienzo, hablábamos de que hay procesos de cambio que se dan instantáneos y hay procesos que son progresivos. No sé en cuál de los dos lados te encuentras. No sé si el cambio en tu vida fue automático. No sé si el cambio en tu vida está siendo progresivo. Pero sea cual sea el lugar en donde te encuentres, no te sientas menor que otro que ya cambió, sino ve ese ejemplo en él para llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú seas? ¿Cómo Dios te ve? Como un hombre, como una mujer que es bendecida, como un hombre y una mujer en la cual fueron depositados dones y talentos para que los trabaje aquí en la tierra y para que a través de eso puedan brindar a otros la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús. Cuando más cerca sigamos a Cristo, más nos vamos a asemejar a Él. Y Pablo en esto, cuando hablaba de que nosotros seamos reflejo de la gloria de Dios, simplemente Pablo lo que nos quiere decir y lo que él decía en este momento es que Pablo se estaba mostrando tal cual como él era, para que vieran a Jesucristo en él. Jesús, la verdad de Jesús, no se revela en una perfección que es presuntamente humana. La verdad de Jesús no se revela en una perfección o en lo que tú aparentes ser perfecto. La verdad de Jesús se revela y se testifica a Jesús cuando yo digo, soy un pecador y vean lo que Dios está haciendo conmigo como pecador. No se trata de que otros vean y digan, oh, cuán bueno es David, cuán buenos son los líderes Manu y Anto, cuán bueno es el pastor Ezequiel, cuán buenos son nuestros apóstoles. No se trata de eso. Se trata en ver cómo yo siendo un pecador, Dios transforma y Dios vivifica esos errores. Miles de errores tenemos, pero eso no nos va a guiar a nosotros, eso no nos va a condicionar a nosotros. Yo no me guío por mi error, yo me guío por cómo Dios transformó ese error y cómo yo le permito a Dios y al Espíritu Santo que transforme ese error en mi vida. Recuerda lo que te dije al comienzo, acción y efecto. Acción y efecto. Acción del Espíritu Santo en tu vida para que eso tenga un efecto. Al revelar Pablo su debilidad, también reveló el poder de Jesús. Ahora, esto es un nivel de evangelio que quizás no es sencillo. Porque estamos diciéndoles a otros que vean cuán débiles somos o que vean cuáles son nuestros errores y a veces como líderes eso es un alto precio que hay que pagar. ¿Por qué un alto precio que hay que pagar? Porque quizás otros van a querer usar tus debilidades en tu contra,
quizás otros van a querer usar tus errores en tu contra, quizás otros vayan a querer usar lo que ya superaste en tu contra, pero no importa lo que vayan a decir otros de ti, te tiene que importar lo que diga Dios de ti. Te tiene que importar lo que Dios diga de ti y cómo lo que Dios dice de ti va a impactar a otras vidas. Pablo dejó a un lado su debilidad afirmando en Gálatas 2:20 que con Cristo estoy conjuntamente crucificado y ya no vivo yo. No es lo que yo quiera, no es lo que yo espere. Mis deseos han sido crucificados en la cruz. Lo que yo quiera ha sido crucificado en la cruz. Lo que yo deseo ha sido crucificado en la cruz. Y ahora yo vivo conforme a la voluntad de Dios en mi vida, que es buena, agradable y perfecta. Y que al renovar mi mente yo puedo entender esa voluntad. A la medida que los demás vean a Cristo reflejado en tu vida, van a ver cómo Jesús obró en ti, van a encontrar y van a recobrar la paz y la confianza para dar ese paso de transformación. Es una manera muy diferente como Dios actúa a lo como nosotros pensamos. Dios no se rige por la lógica humana. Dios se rige por una lógica sobrenatural. Por eso este campamento, mutación, es para que tu mente sea transformada y para que puedas ver lo que Dios quiere en tu vida. Con nuestros ojos no vamos a poder ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Con nuestra visión natural no vamos a poder ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. Eso lo podemos ver a través de una visión sobrenatural. Pablo, antes de ser este Pablo embajador de la palabra, antes de ser este apóstol, Pablo era perseguidor de cristianos. Pablo era aquel que promovía decretos y leyes para perseguir a los cristianos, para meterlos presos. Era enemigo del evangelio. Y Pablo tuvo que perder su visión natural. Pablo tuvo que quedar ciego para recobrar su visión espiritual, para recobrar esa visión sobrenatural. Quizás hoy estás en una etapa de tu vida en la que sientes que tu visión no está clara, pero hoy estamos en este campamento y quiero que te sintonices directamente con Dios. Porque a pesar de que estamos hablando aquí enfrente de una pantalla, el mismo poder que hay aquí, el mismo Espíritu Santo que está aquí también está ahí contigo. Y ese poder que está ahí hoy contigo, ese Dios, ese Jesús que está ahí sentado de la mano, tomándote de la mano, ese Jesús que te abraza hoy, es el mismo Jesús que te dice, sí vamos a poder, sí vamos a cambiar, tu mente va a ser transformada, tu mente va a ser renovada y te vas a parecer más a mí. Sí vas a poder alcanzar lo que te propongas, sí vas a poder lograr alcanzar aquello por lo cual fuiste predestinado por Jesús mismo para alcanzarlo acá en la tierra. Amén. Ahora para ir cerrando, Romanos 12:2, y lo hablaba el líder Manu en el vivo de hace un rato, dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Nuevamente encontramos otro versículo en el que nos recuerda que tenemos que renovar nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Es claro el llamado que como cristianos tenemos hoy en día de no conformarnos a lo que el mundo nos ofrece. Por lo general, la conducta del mundo, como te hablé en un principio, es una conducta egocéntrica, es una conducta que va en contra de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora, no podemos amoldarnos a lo que nos da este mundo, porque es que nosotros no somos de este mundo, nosotros no vinimos acá a ser y a comportarnos como otros, nosotros vinimos a ser embajadores. Un embajador se distingue en su forma de caminar, un embajador se distingue en su forma de hablar, un embajador habla diferente, un embajador actúa diferente. Nosotros somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros somos embajadores del reino de Jesucristo acá en la tierra. Muchos cristianos decimos sabiamente que la conducta de este mundo se extralimita demasiado y eso es una verdad. Nuestro rechazo a formar parte del mundo, sin embargo, debe ir mucho más allá de una simple conducta y debe ser arraigado a nuestra mente. Debe ir mucho más allá a yo querer comportarme de una manera. Tiene que ir ese cambio a tal punto que nuestra mente no desee eso, que en nuestro corazón no haya eso. No podemos decir que somos hijos de Dios, no podemos decir que somos cristianos, hijos de Dios transformados, si en nuestro corazón tenemos raíces de amargura, si en nuestro corazón tenemos
falta de sujeción, obediencia y lealtad, si en nuestro corazón no somos sol a nuestro ministerio, si en nuestro corazón tenemos cosas en contra de nuestros hermanos. A veces nos engañamos a nosotros mismos de acuerdo a lo que tenemos en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. ¿Y quién lo va a conocer? Solamente Dios. Solamente Dios. ¿Qué ganamos engañando a otros si a Dios no lo podemos engañar? Por eso hoy yo quiero decirte que no importa lo que sea que ya hayas dejado atrás o no importa la batalla en la que te encuentres hoy en día, Dios te va a dar la victoria, Dios te va a permitir poder alcanzar esa victoria, pero es una victoria y es una guerra que vamos a pelear todos los días, todos los días, todos los días. El enemigo no va a descansar, él va a querer lanzarnos un dardo diferente, pero nosotros tenemos que ceñirnos de la armadura de Dios para poder alcanzar la victoria. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, sabemos que pasamos de ser hijos de creación de Dios a ser hijos de Dios. Ahora, la renovación de nuestra mente no se da con aceptar solamente a Jesús. Por eso vemos cómo cristianos, hijos de Dios, conocen a Jesús, lo aceptaron como su único y suficiente Salvador y siguen cometiendo los mismos errores. Siguen cayendo en las mismas situaciones. Es porque su mente no ha sido renovada. Es porque lo que piensan no ha sido renovado. Es porque a pesar de que conocen a Jesús, siguen pensando en aquello que ya saben que está mal. Tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú sabes lo que te conviene, lo que no te conviene. Deja de pensar en aquello que sabes que no es para tu futuro, que no te va a hacer bien, y comienza a pensar palabra de Dios. Comienza a pensar como Dios te ve. Deja de verte como un fracasado, deja de verte como un no puedes, deja de verte como que esta pandemia pudo más que yo, estoy arruinado. Vete como un exitoso, vete como un hijo de Dios, embajador de Dios acá en la tierra que sí va a poder. Así es como nosotros nos tenemos que ver. Al comienzo te dije que en Proverbios nos dice que lo que pensemos, en lo que haya en nuestro corazón, así vamos a hacer. Entonces hay que pensar lo bueno. Tenemos que cambiar la perspectiva de cómo nosotros nos vemos a cómo Dios nos ve. Y eso solo lo hacemos renovando nuestra mente. Eso solo lo vamos a alcanzar renovando nuestra mente. Para terminar, quiero hacerte 3 preguntas. 3 preguntas que si no te las has hecho durante todo este proceso de cuarentena, es un momento que lo hagas. ¿Quién eras tú antes de este proceso? ¿Cómo eras antes de todo este proceso? ¿Cómo eras antes de entrar a este proceso de confinamiento? ¿Cómo eres durante este proceso en el cual estás viviendo? ¿Y quién vas a ser cuando este proceso termine? ¿Cuál es la imagen de ti que vas a proyectar a otros cuando este proceso termine? ¿Qué es lo que estabas proyectando antes? ¿Qué es lo que estás proyectando ahora? ¿Y qué es lo que vas a proyectar cuando termine esto? Si Dios viniese hoy, en este mismo momento, y aleluya que viniese en este momento porque nos va a encontrar a todos hablando palabra y nos va a encontrar a todos conectados, amén. Pero si Dios viniese en este momento, ¿cómo nos va a encontrar tu mente? ¿En qué estado va a encontrar tu corazón? ¿Es que acaso hay una raíz de amargura quizás por allí que no has entregado a Dios? ¿Es que quizás hoy pensaste en cosas que sabes que no debías pensar? Nuestras mentes no nacen de nuevo solamente con el nuevo nacimiento. Tenemos que procurar esa renovación. ¿A qué le estás dedicando tiempo a pensar? ¿Estás procurando la unión del cuerpo de Cristo o estás procurando discordia? ¿Qué es lo que estás esperando y qué es lo que estás buscando hoy en día? Déjame decirte que este proceso de renovación de tu mente es algo que va a tomar tiempo y que en momentos vas a sentir que no vas a poder más, pero sí vas a poder porque Dios ya entregó esa victoria para ti. Déjame decirte que quizás vas a pasar tu vida entera transformando tu mente. Quizás vas a pasar tu vida entera depositando pensamientos nuevos en tu mente, pensamientos que son palabra de Dios. Ojo con eso. No es que vamos a depositar ahí cualquier... Eso bueno es lo que... No, vamos a pensar en la palabra de Dios. Cuando te hablo de depositar pensamientos buenos, te hablo de depositar palabra de Dios en tu vida. Pero no desmayes en esta guerra. Esto es una guerra que vamos a batallar
diariamente. Mantente constante y firme sustituyendo esos pensamientos por la palabra de Dios. Cuando comenzamos te hablé de la oruga y te dije que la oruga nace con dentro de ella ya tiene en su organismo lo que la va a convertir en una mariposa. Ya tú tienes en tu organismo lo que te va a convertir en ese hijo de Dios, en ese pastor, en ese profeta, en ese apóstol, pero debes alimentarte correctamente. Y ese alimento es la palabra de Dios. Debes cambiar tu manera de pensar y dejar que tu mente sea renovada por Dios para poder conocer su voluntad. Muchas veces cuando no tenemos nuestra mente renovada, creemos la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad. Por eso vemos que en situaciones hay iglesias que se dividen. Por eso vemos que hay situaciones en las cuales nosotros decimos, pero ¿por qué está actuando de esa manera? ¿Por qué se está moviendo así? ¿Por qué actúa así? Es porque su mente no ha sido renovada. Por ese mismo motivo, el enemigo va a combatir agresivamente contra esa renovación de su mente, porque él sabe que una mente libre en Cristo Jesús es alguien que va a ser imparable y es alguien que significa peligro para él. Tú y yo significamos peligro para el enemigo. Tú y yo significamos riesgo para él. Cada vez que el enemigo te ataque, no digas, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Dale gloria a Dios, porque si el enemigo te ataca es porque sabe el potencial que tienes tú. Es porque sabe el tan daño que representas para él. Por eso va a combatir contigo, pero ya fue vencido. Ya él fue vencido. No podemos desmayar en esa renovación por medio del Espíritu Santo. Sigue adelante, permanece en la oración, permanece en el estudio de la palabra de Dios y verás cómo vas a obtener una victoria contundente. Es cierto, estamos en una batalla diaria, es cierto que todos los días vamos a pelear una guerra diferente, es cierto que todos los días vamos a tener una situación diferente, pero también es cierto que de todas y esas situaciones Dios nos va a librar. Dios venció a la muerte, no hay nada que Él no pueda. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Que nuestro interior se renueve de día en día para que lo que tengamos adentro sea Cristo Jesús y podamos entregarle a otros la mejor versión de cada uno de nosotros, para que cuando salgamos de esta cuarentena, de este proceso, para que cuando volvamos a reunirnos todos juntos como iglesia, presentes, podamos entregarle a nuestros hermanos la versión que Dios quiere que nosotros entreguemos. Que esa versión es semejarnos cada vez más a Dios, pensar como Dios quiere que piense y actuar como Dios quiere que actúe en nuestras vidas. Amén. Quiero pedirte que cierres los ojos allí donde estás. Vamos a hacer una oración para terminar. Quiero que pienses en aquello que debes transformar en tu vida y se lo entregues a Dios y que permitas que allí donde estás, desde tu casa, donde te encuentras sentado, le des la libertad al Espíritu Santo para en este momento transforme tu vida y tu mente. Padre, en el nombre de Jesús, y doy gracias, Dios, por la oportunidad que tú me has dado de poder hablarles a los muchachos, a los chicos de tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú renovando nuestras fuerzas ahora.